pesos en las instituciones policiales. Si hoy en día hacemos una comparación de un CSI Nueva York y un CSI Tijuana, ¿cómo nos veríamos? Creo que sería una falacia, sería una grosería, ¿verdad? Porque no tenemos ni siquiera los cuerpos policiales que traigan su botiquín para poder empalar, para poder poner sus debidas precauciones para entregar de manera fiscalizada a las instituciones que en algún momento dado tienen que hacer. Pero también vemos, por una parte, y tristemente, que los policías no están reaccionando como deberían. ¿Por qué? Porque hay un término que les da terror a los policías: primer respondiente. ¿Qué es el primer respondiente? Es aquella institución del cuerpo policial que atiende una emergencia y hace presencia dentro de la misma. Este primer respondiente tiene la carga de todos. Es, utilizando la analogía de los paramédicos, el primer paramédico que llega es el que tiene la potestad de dirigir esa acción que están realizando en ese momento, y si llegan otros bomberos o llegan otros cuerpos de salvaguarda, ellos se supeditarán a lo que diga el primer respondiente. Así es igual en la policía. Si llega el primer respondiente, en él tiene la carga de la prueba, en él tiene el llenado del informe policial homologado, que se tardaban horas al principio de la creación de este nuevo sistema, donde desgraciadamente o agraciadamente, dependiendo del enfoque, se deja fuera a las Fuerzas Armadas de nuestro heroico Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué lo dejamos fuera? Porque ya no puede ser primer respondiente, porque no existe un informe militar homologado, existe un informe policial homologado. Entonces lo dejamos fuera y ya no pueden hacer detenciones más que en flagrancia y como auxiliares. Pueden tener a alguien, pero tienen que llamarle a un cuerpo de seguridad pública para llenado, y ellos solamente deberán entregarlo en ese momento y estar como testigos ya en un juicio oral. El policía también tiene muchísimas potestades, como levantar una denuncia. Si una persona llega y le dice: yo sé dónde están vendiendo droga, ya no puede decir el policía: pues vaya al Ministerio Público. Él tiene la obligación de levantar la denuncia, llevar a la persona al Ministerio Público y que se hagan las acciones legales correspondientes. También esto es parte del primer respondiente, pero les da terror. Y en un principio los litigantes, no sé si hay aquí litigantes de este nuevo sistema, vimos que los policías te lo decían: es que no quiero ser el primer respondiente porque traigo una carga de la prueba y yo no quiero verme en un estrado haciendo el ridículo. Mejor me espero lo que diga el compañero y vemos cómo le va, y ahí vamos sobre la marcha, vamos aprendiendo. Entonces es por eso que vemos un déficit de atención en las emergencias, en 911 o en delitos flagrantes, porque en el término de los policías les gusta coyotear, no les gusta llegar y ser el primer respondiente por la carga de trabajo y por la responsabilidad que ellos tienen. Pero ¿dónde entramos como sociedad? En la denuncia. Si vemos un mal elemento que existe, que está existiendo un delito de flagrancia y no lo atiende, hay que denunciarlo. Si vemos una persona que vende droga y no va por él, hay que denunciarlo. Sí sirve la denuncia, sí sirve la primacía en las estadísticas. ¿Y por qué sirven las estadísticas? Para demostrar en algún momento dado, en datos del INEGI, que son los que mayor veracidad tienen, que no están funcionando los cuerpos policiales, no están funcionando las comisiones de seguridad pública, no están funcionando los titulares para realizar un debido proceso o responder a la exigencia social que en estos momentos necesitamos. No es posible que el robo de vehículo, que la aportación de armas de uso exclusivo, que la operación con recursos de procedencia ilícita y demás se hayan mitigado, se hayan sacado del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ello que tenemos que ser partícipes tanto de la estrategia, tenemos que ser partícipes de cierto grado igual en sectores de la policía, para que nos escuchen,
para levantar la mano. Ya hoy con Facebook se ha transformado las políticas públicas. Hoy en día vemos un mal elemento, foto, video, lo subes a red social y se acabó. ¿Cuántos funcionarios no se les ha acabado su carrera política por Facebook? Utilicemos las herramientas de las redes sociales para bien de la sociedad. Utilicemos todas esas herramientas que hoy en día tenemos dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. También tenemos como sociedad que se rompió completamente el monopolio del Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no necesitamos al Ministerio Público al 100%. Si el Ministerio Público no nos atiende en ciertos delitos que los atiende el Código Nacional de Procedimientos Penales, podemos ir directamente con un juez de control y ejercer acción penal por fulanito de tal. Si él me pegó, me abrió la cabeza, fue al Ministerio Público, o me robó, o causó un detrimento en mi economía y no me atiende el Ministerio Público, ya no es necesario ir con él. Podemos ir directamente con un juez de control, tomar la investidura como Ministerio Público y ejercer la acción penal en contra de la persona. Pero todo esto no lo sabemos mucho, no se ha discutido completamente, porque las personas que son encargadas de esto creo que ni siquiera lo saben. ¿Por qué? Porque vemos las políticas públicas llenas de personas en los temas de seguridad pública que les cayó el tema del cielo por el dedazo o porque no supieron por qué están ahí. Pero lo vemos completamente, y no estoy hablando solamente de nuestra región, sino a nivel nacional. Los policías hoy en día tienen esa carga de trabajo, pero también, si vemos el artículo 123, apartado B, fracción 13, los apartamos de toda legalidad. De algún momento los discriminamos porque no tienen la misma calidad de su trabajo como cualquier otro. Y está comprobado científicamente que los policías es el nicho donde tienen mayor estrés. Los tenemos trabajando 14, 16 horas donde solamente se les pagan 8. No tienen vacaciones, no tienen jubilación. Y si son señalados por algún acto ilícito y demuestran que no fueron, no tienen derecho a regresar a sus trabajos. Porque así lo dice el artículo 123, que se necesita una reforma. No podemos exigirle tanto a los policías porque no tenemos como sociedad esa calidad moral para exigirle, porque no tienen ni siquiera un sustento por si ellos caen en el deber. No hay pensión para ellos, no hay pensión para sus familias, y lo que existe es nomás para la caja y la tierrita, y para de contar. Pero vemos bastante que se tiene que trabajar en nuestro sistema de justicia penal. Tenemos bastantes cosas que necesitamos llegar a un punto, porque el espíritu del nuevo sistema de justicia penal era despresurizar las cárceles primeramente. Teníamos 24 millones de personas en nuestras cárceles, es decir, una sobrepoblación, por ese viejo mito de que por 300 pesos estaban compurgando penas hasta de 1 o 2 años. Y es verdad, antes la regla era la prisión preventiva oficiosa y hoy es la excepción, pero como desde el principio se estiró demasiado la línea. Entonces viene el nuevo sistema de despresurizar las cárceles, viene este nuevo sistema a crear esa confianza entre la sociedad y el gobierno, pero no lo está logrando. Desgraciadamente, los operadores que existen dentro del nuevo sistema, que son jueces, magistrados, policías, sociedad, no estamos funcionando y no existe una coordinación ni siquiera entre la sociedad. Tristemente vemos, me ha tocado ver que roban a un lado de otra persona y el otro no dice nada por no meterse en problemas. Entonces no podemos seguir ante esta opacidad dando la espalda a la seguridad pública. No solamente la seguridad es potestad única y exclusiva del gobierno. Nosotros tenemos bastante responsabilidad en ese sentido. He dedicado mis 10 años de vida estudiando
y en todos los estudios que he realizado y en todas las cuestiones en temas de seguridad pública, no hay ni un solo tema donde no incluye la sociedad. Aquellas sociedades que menor grado tienen de violencia y delitos son los que más respetan a las instituciones y son los que más denuncian. ¿Cómo es posible? He visto desgraciadamente en Facebook, como lo decía en un principio, aquí viene el turista, ya sea extranjero o sea un connacional, y aquí sí insulta a la autoridad, le echa hasta de la madre, perdón, lo insultan y hazle como quieras, pero en Estados Unidos les dicen algo y agachan la cabeza. O sea, ¿cómo es posible que no tengamos esa cultura de la legalidad, esa cultura del respeto? ¿Cómo es posible que no podamos llegar a esa parte? Pero esa parte solamente se va a llegar cuando nosotros como sociedad nos involucremos al 100% en esos temas. Levantar la mano, levantar la voz, coordinarnos, unirnos y seguir adelante y exigir a la sociedad. Desgraciadamente estamos viendo que para ser una sociedad tranquila tenemos que tener de 1, máximo 2 muertos por día para ser una sociedad tranquila. Hoy estamos teniendo de 10 y hace 3 días tuvimos 14 en una sola noche. ¿Qué está pasando? La problemática social que tenemos es la falta de elementos, sí. La falta de unidades, sí. La falta de estrategia, sí. Falta de coordinación, sí. ¿Qué se está haciendo ahorita? Nada. No tengo ningún tapujo. Lo bueno de ser académico y postulante, que no le debo ningún favor político a nadie y se pueden hablar las cosas como son. Y creo que como sociedad es una responsabilidad, y más como académico, decir las cosas que todos los días uno ve. Yo soy muy estadista, me veo todo el tiempo las noticias y estoy viendo los índices de delincuencia. El secuestro ya empezó, los levantones ya empezaron, el terrorismo, pues no, pues aquí no hay gente controlada. No, terrorismo es que una persona se ponga en la calle y empieza a cortar gente, empieza a colgarlos, empieza a poner narcomantas. Eso es terror en la sociedad. Y ya hay terrorismo dentro de la sociedad. Hay gente que no lo quiere ver, pero es así. Entonces, aunado, y lo dije en una entrevista hace unos meses, todo el nuevo sistema de justicia penal entró en el peor momento. ¿Por qué digo que entró en el peor momento? Porque las instituciones no estaban preparadas, porque entró en una época histórica donde mayor violencia hay, y la adaptación de todas las instituciones y la entrada en vigor del nuevo sistema crearon mucha discrepancia en ello. Yo soy abogado postulante y durante 8 años había de más trabajo que desde que entró el nuevo sistema de justicia penal. Y esto no es por obra del destino, es por simplemente los policías no están haciendo sus detenciones y prefieren feriar a la persona y prefieren arreglarse un cortito y que llevarlo a las instituciones porque le es más fácil y es más factible. Platicando hace unos días con algunos colegas igual. O sea, yo dije, yo ya no me creen en mí o está bajándome la chamba, no sé, ¿no? Ya me voy a dedicar a hacer amparos o no sé. Pero bajó demasiado el trabajo en el ámbito penal. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Ya no hay detenciones por parte de la policía. Viendo las estadísticas, y ahí están en el sistema nacional, están en la Secretaría de Seguridad Pública, bajó hasta en un 60% las detenciones. Un 60%. Entonces estamos hablando en un mundo de un 100% de detenciones, donde te baja un 60% por falta de decisiones de la autoridad y queda un 40%. Ahora con los 2 filtros que tienen que existir, que es uno, con el Ministerio Público Fiscal, donde diga que se va a judicializar el asunto, es decir, ¿qué es judicializar? Que diga el Ministerio Público, a ver, viendo las acciones del informe policial homologado, está pegado al protocolo, existe el debido proceso, no hubo violaciones a los derechos humanos, está bien encuadrado, pues sí tengo los suficientes elementos para llevarlo ante un juez. Ahí está el primer punto, ya se judicializó.
¿cuántos se dejaron de judicializar? Más del 70% de las detenciones que llevan a sus cuerpos policiales, 70% no se judicializa por no tener estos elementos que les acabo de mencionar. Entonces queda un 20%. De ese mundo de 100%, ese 20% que se logró detener y se logró judicializar, ahora el Ministerio Público lo tiene que defender ante un juez de control. Y este juez de control lo va a vincular o no lo va a vincular. De las vinculaciones del proceso solamente se están dando el 50%. Es decir, a grosso modo, de un 100% de detenciones que se hacían antes, solo el 10% están siendo llevados a juicio. ¿Por qué? Por falta de preparación, por falta de mística de servicio, por falta de preparación jurídica, táctica, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos en una parte de control donde solamente la investigación. Dejen que llegue el sistema donde se ve como en las películas de Estados Unidos, donde están los 3 abogados, los 3 jueces, están los policías en el estrado, a ver cuántos caen en sentencia condenatoria. Lo insisto y lo voy a decir hasta el cansancio: la delincuencia es la que más se ha adaptado a este nuevo sistema de justicia penal, porque ya no necesitan abogado, porque el juez, en el principio de pro persona, que quiere decir que tiene que velar por los derechos humanos, tiene que velar por el debido proceso, de facto, no lo está necesitando como anteriormente, porque antes fácilmente será parte informativo, segundo, declaración ministerial, sentencia, como fábrica, salían las sentencias condenatorias. Hoy en día es todo un proceso donde debe ser científico, democrático, debe ser un proceso demasiado rigorista, pero creo infielmente que sí, el legislador se extendió en el ámbito de la legalidad y los derechos humanos, y se urge grupos como este que tienen tanta relevancia, tienen tanta voz y tienen tanta